bioética cristiana del siglo XXI. Y ustedes saben, hoy apenas vamos a iniciar, vamos a concluir el sábado, este sábado, primeramente en el día de hoy, vamos a tocar lo que es la ideología de género, ética y teología. Asimismo, vamos a ver varias cositas sobre la perspectiva del matrimonio igualitario y cómo este concepto ha trascendido en los últimos años. En el día de mañana vamos a tratar el aborto y su conflicto de derecho, y ya el lunes, o más bien el sábado, nosotros vamos a concluir con lo que es el derecho a morir. Entonces, en esto verdaderamente creo que nos va a enriquecer, ¿no? Nuestra vida cristiana será impactada de la misma forma, haciéndonos entender cuál es el compromiso que nosotros como pueblo de Dios tenemos en medio de nuestra generación. Hoy vamos a avanzar con lo que es la ideología de género, el matrimonio igualitario. Vamos a hablar un poco sobre el marco histórico. Vamos a hablar un poco propiamente sobre la ideología de género, sobre la teología de género, que es un concepto nuevo, un concepto muy interesante que creo que vale la pena mencionar. Vamos a ver un poco sobre la realidad estadística y al mismo tiempo vamos a hablar un poco sobre cómo la iglesia puede responder a todos estos temas. Yo creo que la iglesia de forma general conoce cuál es el mensaje de la palabra con respecto a estos temas. Yo creo que aquí lo más importante es que nosotros podamos aprender cómo responder. Muchas veces sabemos la estructura, ¿no?, que se nos ha enseñado en términos de valores y de fe cristiana. Lo importante a nosotros ahora es aprender cómo defender lo que nosotros creemos. Así que es importante que nosotros vayamos sobre algunas definiciones cuando hablamos de ideología de género, cuando hablamos de matrimonio igualitario. Tenemos que valorar lo que es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Estamos hablando de una persona, de una colectividad. En cierta época se constituye como un movimiento cultural, religioso o político. Estamos hablando de que una ideología va a representar un grupo de personas que tiene como fundamento ciertos ideales, pero que en conjunto se componen para imponer una estructura de pensamiento en términos sociales. Cuando hablamos de identidad de género, nosotros vamos a ver que es un concepto, ¿no? Estamos hablando de la apreciación interna del ser, y en este caso, hombre, mujer, y con cualquier otra cosa que el individuo entienda que se puede identificar como su sexo. En este sentido, cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de sexo. Hablamos del macho o hablamos de hembra. Cuando hablamos de identidad de género, que es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo, yo quiero que usted sepa, y voy a ir un poquito rápido porque el material es sumamente extenso, pero bueno, usted puede ir tomando nota. Yo quiero que usted sepa que el concepto del género se ha ido transformando con el tiempo. Vamos a ver un marco histórico que nos va a ayudar a entender la razón por la cual es importante que nosotros podamos hacer resistencia en nuestro tiempo presente. Hablar de naturaleza es entonces hablar del sexo y definirlo como macho o hembra, pero hablar de la cultura es lo que produce el género, hombre o mujer. Ahí estamos entrando en lo que es la ideología de género. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de este concepto, tenemos que ir al diccionario de la Real Academia Española, donde ya incluye el factor sociocultural del desarrollo del género. Nosotros tradicionalmente entendemos que el sexo masculino es de género masculino y asimismo con el sexo femenino. Ahora bien, ya la Real Academia Española ha incluido dentro de su definición de género como el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Normalmente, y no me gusta utilizar la palabra tradicionalmente porque figura que nosotros estamos hablando de un concepto viejo, un concepto desfasado, un concepto que no debe ser utilizado en este tiempo, porque ciertamente ya la concepción normal, natural de sexo género se ha considerado como tradicional cuando nosotros sencillamente mencionamos hombre, mujer, pero
Honestamente, cuando nosotros valoramos este concepto al día de hoy, tenemos que plantearlo dentro del punto de vista de la influencia de la sociedad y de la cultura dentro de lo que es el desarrollo de la mente del hombre o de la mente de la mujer y del comportamiento del hombre y el comportamiento de la mujer. Lo que antes entendíamos, sexo masculino hombre, sexo femenino mujer, es ahora una cuestión cultural y sociológica. En este sentido, cuando nosotros ya entendemos que hay una diferencia entre el sexo y el género, esto da paso a una discusión que nos permite valorar el hombre que es diferente a su sexo biológico y a la mujer de la misma manera que puede comportarse de manera diferente a su sexo biológico. Es decir, que hay una disociación dentro de lo que es el plano natural genético versus al comportamiento. Por eso es que se abre paso a este concepto que se llama disforia de género, que es una marcada incongruencia entre la experiencia y la expresión del género y el sexo asignado al nacer. Es decir, nosotros vamos a ver un grupo de hombres y mujeres que experimentan un constante desacuerdo y una decepción y un constante rechazo a su composición genética que trae consigo toda una manifestación física que tiene que ver como hombre y mujer. Yo sé que no todos nosotros sabemos de escuela y de biología básica que el hombre se constituye de cromosoma XY, la mujer XX. Ese es el genotipo hombre-mujer, y el fenotipo, que es lo que está por fuera, es lo que va a traer características particulares. En las mujeres va a traer los senos, va a traer el órgano sexual femenino, y en los hombres evidentemente órganos reproductores masculinos. Pero en esta disforia de género hay un constante rechazo de las características sexuales, porque es un tema de que estas personas no se sienten acorde, su mente no se siente acorde con la expresión física de su cuerpo. Y existe lo que se llama la orientación sexual, que es un patrón de atracción emocional romántico que de este carácter sexual hacia hombres, mujeres o de ambos sexos. Es decir, que cuando hablamos de este discurso de ideología de género, estamos hablando de un concepto muy importante que tiene que ver hacia dónde ellos se sienten atraídos emocionalmente, románticamente y sexualmente, para así definir si son hombres o son mujeres. Es decir, que la orientación sexual en esta plataforma de pensamiento es lo que va a definir si es hombre o es mujer. Tenemos que hablar del marco histórico, y les decía que este es un tema pesado. Esto es un tema para hablar de política, esto es un tema para hablar de historia, esto es un tema para hablar de ciencias biológicas, de ciencias sociales y bueno, de ciencias psicológicas también, evidentemente. Así que cuando hablamos del marco histórico, nosotros tenemos que necesariamente mencionar el movimiento feminista con lo que es el feminismo de género. Y no sé si ustedes recuerdan, los sociólogos Carlos Marx es un político, un filósofo que luchaba en contra de la diferencia de clases, y era lo que nosotros entendíamos ya a finales del siglo XXIX como la lucha de clases, ¿no? La lucha entre el capitalismo, entre el opresor y el empleado. Y esto era lo que se llamaba el primer movimiento de izquierda en contra del sistema, en contra del status quo. Y resulta que cuando nosotros vemos el movimiento feminista que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, o que coge auge en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres fallecieron en la guerra, entonces había la necesidad de que la mujer tome participación en la sociedad para el trabajo, para la producción, cuando previamente había sido considerada propiamente para la reproducción dentro del plano del hogar. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, hay un despertar para que las mujeres puedan salir a producir, porque honestamente
obviamente luego de la guerra se produce un descenso, ¿no?, de la mano productiva del hombre. Y en este sentido va surgiendo el pensamiento feminista, que surge en tres olas a lo largo del tiempo: primero, segunda y tercera ola, que lo vamos a ver. Y lo que era anteriormente una lucha de clases se constituye ahora en una lucha de género. Estamos hablando de que anteriormente se discutía sobre lo que era el binomio del empleador, el capitalista y el trabajador, como dos conceptos que se definían en contraposición, uno superior al otro, uno opresor del otro. Y ahora este binomio de empleador, de este capitalismo versus el trabajador, se define con el binomio hombre-mujer. Es decir, se traslada a la lucha de género, donde el hombre y la mujer también se definen en contraposición, uno superior a otro, uno que forma el pensamiento sobre el otro para poder dominarlo. Muy interesante cómo hay una transformación histórica del pensamiento que busca una revolución social. Las sociedades se transforman, las sociedades cambian, las sociedades buscan anivelarse, y en este sentido, la nivelación ahora estaba de frente con el movimiento feminista. Dentro de las olas del feminismo, y rápidamente quiero mencionarlo, la primera ola del feminismo, estamos hablando del siglo XIX, a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Estamos hablando que sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución. Nace este pensamiento, ¿no?, de posicionar a la mujer, de ubicar a la mujer dentro de la sociedad. Hablaban de la abolición de los privilegios masculinos sobre los femeninos, hablaban de los derechos matrimoniales, la mujer recibir la capacidad para ella misma decidir con quién se quería casar y con quién no. Exigían derechos para capacitarse de manera profesional, recibir educación y poder ejercer también su derecho al voto. En este sentido, también ellas comienzan a reunirse en clubes, redactan cuadernos, escriben pensamientos, comienzan a hablar de la soberanía también de la mujer, de su capacidad para decidir, y comienzan a tener un pensamiento crítico sobre la sociedad. La segunda ola del feminismo, estamos hablando ya propiamente en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, estamos hablando de que sin derechos políticos para la mujer no hay paz ni democracia. Es un levantamiento mayor, teniendo como fundamento los principios, los fundamentos de la primera ola. Estamos hablando del acceso a la educación, desafían a la autoridad. Ya estamos hablando de un grupo de mujeres que no solamente se pronuncia y no solamente se quedan en el plano del pensamiento, sino mujeres que ya desafían la autoridad, mujeres que crean sus alianzas y que al mismo tiempo, algo muy importante que está afectando hoy en día, ellas mismas practican su propio control de natalidad. El pensamiento de la mujer va evolucionando y entonces van introduciéndose en la sociedad, y en este sentido van creando una estructura de pensamiento no para la reproducción, sino para la producción. Por eso el control de la natalidad le permite a ella ser más funcional en términos de la producción, porque ya no tendrían la responsabilidad de dedicarse al hogar, de dedicarse a los hijos y tener el camino libre para incrustarse dentro del plano social. Comienzan a cambiar sus vestimentas, se cortan las faldas, se cortan los cabellos, no, se quitan el corsé, practican sus deportes y comienzan a hacer muchísimas otras actividades que previamente estaban consideradas única y exclusivamente para los hombres. Ya en la tercera ola del feminismo tiene que ver con ya la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que es donde nosotros estamos ahora mismo. Es decir, que nosotros vivimos bajo esta tercera ola del feminismo, donde sin los derechos sociales para la mujer no hay derechos humanos ni justicia. Estamos hablando de un afianzamiento del pensamiento feminista, es un análisis descriptivo, es un análisis crítico sobre el patriarcado, sobre la desigualdad y sobre la discriminación del sexo género. Es decir, que la mujer sale fuertemente a penalizar todo lo que tiene que ver con la
posición de la mujer dentro del plano de la reproducción, del cuidado del hogar. Y en este sentido hay un especial énfasis en lo que es la reproducción para entonces ellas poder organizarse socialmente. O sea que aquí nosotros vamos a encontrar mucho material para el día de mañana sobre lo que es el aborto, porque es parte de la misma agenda social, es parte de la misma estructura social que quiere imponerse hoy en día. Es decir, que nosotros debemos pensar, ¿no?, en cuál es la etapa en que estamos ahora y nosotros poder fundamentarnos a manera de poder encontrar una respuesta para todo lo que está causando una transformación social no sana. En este sentido, es importante señalar mujeres, por lo menos 2 mujeres, voy a señalar 2 mujeres, hay muchísimas de ellas que hicieron aportes significativos al movimiento feminista. Quiero resaltar que las bases del movimiento de la ideología de género reposan sobre las bases del feminismo. Y precisamente ya en la segunda ola surge esta mujer que se llama Simone de Beauvoir. Ella publica lo que se llama el segundo sexo. Es una mujer que con un feminismo, ¿verdad?, notorio, y publica esta obra que se llama El segundo sexo ya en el 1949 y resalta el hecho de que la mujer es un producto cultural que es construido socialmente. Su frase célebre es que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Estamos hablando de que la biología no es un destino. Entonces, en este sentido, se impone el feminismo de la equidad y este concepto de que la mujer fue creada por el hombre. El género mujer fue creado socialmente para cumplir una función específica, por lo cual el feminismo de la segunda ola despierta, ¿no?, y con esta mujer a la cabeza. Ya en el siglo presente, ¿no?, y en la tercera ola que a nosotros nos ha tocado vivir, está Judith Butler, que es la feminista, yo diría que está a la cabeza de esta tercera ola, ¿no?, del movimiento feminista. Ella habla de la teoría de la performatividad del género, gender performance, que es como se define en inglés, y también introduce la idea de que el sexo tiene que ver con las acciones de la sociedad. Habla de la neutralidad al nacer y que el individuo, desde antes de nacer, cuando ya automáticamente se conoce el sexo del niño, de la niña, del producto, automáticamente se le pone nombre de niño o se le pone el nombre de una niña, se le pinta la habitación de rosado o de azul, o comienza a comprarse diferentes detalles para la habitación que tienen que ver con lo masculino y con lo femenino. Dicen que están obstruyendo esa neutralidad para entonces ubicar a ese producto, a ese niño dentro de la construcción del género que se va construyendo a lo largo de los años. Es decir que cuando hablamos de neutralidad estamos hablando que ni es hombre ni es mujer, sencillamente es sexo macho o hembra, pero que eventualmente su sexualidad debe construirse a lo largo del tiempo, no por la influencia de los padres, sino más bien por la decisión y la inclinación de ese individuo que nace. Estamos hablando de que en este libro donde ella publica El género en disputa o gender trouble, que es como se pronuncia en inglés, está hablando de la construcción del sujeto como un objeto de dominación. Recuerden que el movimiento feminista, su principal objetivo es posicionarse y resaltar el hecho de que la mujer había sido llevada a un segundo plano, que la mujer había sido marginada, que la mujer había sido condenada a la reproducción para de esta forma no poder desarrollar su intelecto, sus capacidades, y en este sentido la construcción de un sujeto, en este caso la construcción social de la mujer, surge para entonces poder crear un mecanismo de dominación sobre ella.
De la misma manera en que Marx señalaba que esta sociedad, que la cultura, ¿no?, creaba a los empleados, a los que estaban oprimidos, a los que estaban todo el tiempo, ¿verdad?, produciendo a favor del capitalismo, eran creados socialmente para entonces el propio capitalismo poder ejercer un dominio sobre ellos. Critica rampantemente lo que es la heteronormalidad. Quiero señalar que este movimiento feminista critica la heteronormalidad hombre-mujer. Hay un giro lingüístico, es lo que ella propone, este giro lingüístico en la creación de una nueva realidad. Y eso nosotros vamos a verlo con uno de los filósofos principales de lo que es el feminismo y de la ideología de género. Esto que nosotros le hemos llamado el giro lingüístico. Los pensamientos producen cosas y lo que se está proponiendo en este libro es que a través del lenguaje se pueda cambiar toda una estructura de pensamiento que ubica al hombre y a la mujer dentro de una estructura social que está determinada solamente por la heteronormalidad. En este sentido, ellos no promueven, o más bien critican el esencialismo. La esencia de ser hombre o la esencia de ser mujer es completamente incorrecto, porque decir que el cromosoma XX hace hombre al hombre y el cromosoma XY hace hombre al hombre y XX hace a la mujer, estamos hablando del componente esencial de ser, lo cual no participa en esta nueva estructura de pensamiento, ¿no?, que tiene que ver con la ideología de género. Volvemos un poco atrás con uno de los precursores de lo que es la sexualidad o la bomba de la sexualidad, lo que es Alfred Kinsey en 1948, que es lo que abre el pensamiento sobre la liberación de la conducta sexual. Hace una serie de experimentos sociales donde estudia a diferentes hombres y mujeres, la mayoría de ellos presos, la mayoría de ellos con altos crímenes sexuales anteriormente, y llega a una serie de conclusiones que verdaderamente abren el pensamiento hacia lo que se conoce como una revolución sexual. Y en medio de esta revolución sexual se entiende que la heterosexualidad es completamente anormal. Fíjense cómo estamos hablando desde el 1948 con este científico, un doctor, ¿no?, que viene a producir estudios que lo llevan a la siguiente conclusión, y cito: al llevar a cabo todo tipo de actividad sexual es liberarse del condicionamiento cultural de la que la sociedad impone y que lleva a hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es lícito o no lícito, normal, anormal o aceptable o inaceptable en nuestra sociedad. Kinsey introduce el pensamiento de que no debe haber ninguna represión en lo que es el desarrollo de la conducta sexual, entiéndase, en las atracciones emocionales y sexuales de hombre a hombre, mujer a mujer, de hombre a niños y asimismo también animales y hasta muertos. Es decir, es un pensamiento altamente peligroso, es un pensamiento altamente antiético y antimoralista, lo cual llevó a este predicador evangelista que nosotros conocemos como Bill Graham en 1948 a predecir lo siguiente. Él dice: es imposible estimar el daño que este libro causará a la moral ya deteriorada de los Estados Unidos. Así que un hombre que verdaderamente tiene un gran peso en lo que es el desarrollo de la ideología de género y la conducta sexual que nosotros vemos hoy en día. Este filósofo francés, Jacques Derrida, verdaderamente tiene también una gran participación en el desarrollo del pensamiento de la ideología de género. Habla del método desconstructivo, habla de la relatividad de los significados, habla de romper las ataduras por medio de la desconstrucción del mensaje. Es decir, nos está introduciendo, y en esto Judith Butler, la feminista que les presenté anteriormente, fundamentó muchos de sus trabajos, está introduciendo la importancia del lenguaje para nosotros poder cambiar la estructura social que forma al hombre y a la mujer. En este sentido, por eso es que nosotros vamos a ver la importancia de los medios de comunicación en la promoción de lo que es esta nueva estructura de familia que se quiere proponer. Y por eso es que él establece
establece esta descripción de binomios de pensamiento sobre lo que es la posición de la superioridad uno con otro a la hora de la descripción del lenguaje. Algo muy importante, ¿no? En lo que tiene que ver el desarrollo de este pensamiento liberal, ¿no? Habla de un lenguaje inclusivo en vez de un lenguaje exclusivo con referente a todo este tema del desarrollo del género. Hay un caso paradigmático que me interesa traer. Lo que nosotros en bioética conocemos un caso paradigmático nos ayuda a nosotros a interpretar otros casos a la luz de este caso. Y este es un caso que se da en 1964. Vemos aquí este señor que ustedes ven ahí, se llama John Money, en 1965. Bruce, que nosotros vamos a ver que tiene 3 nombres durante todo el trayecto de su vida, Bruce, Brenda y David, nace en el 1994 y es una historia muy particular porque esta familia que ustedes ven aquí es una familia que tuvo una pareja, ¿no? Que tuvo 2 niños, 2 bebés, unos mellizos, 2 de ellos varones. Uno de ellos, cuando trataron de hacer una cirugía común, una circuncisión, producto del alto voltaje que se utilizó, vivió desafortunadamente una experiencia sumamente traumática para sus años subsiguientes. Y es que en el proceso de la circuncisión hubo una mala práctica médica y todo su miembro fue destrozado. Es decir, el niño quedó castrado automáticamente y eso trajo mucha confusión a la familia acerca de cómo iban a manejar el caso de ese niño. Y es precisamente este que ustedes ven aquí. Aquí al lado está su hermanito y este que ustedes ven aquí. Pues se lo llevan al doctor Money en 1965, donde el doctor Money estaba desarrollando su teoría de que el género es una construcción social, de que no tiene que ver con lo biológico, no tiene que ver con lo natural. Y en este sentido le dice a la mamá de Bruce que desde ahora en adelante, en 1965, lo que ella tenía que hacer era educar a Bruce como una niña. Vamos a hacer todo para que Bruce crezca como una niña, la vamos a vestir como niña, la vamos a hormonar también, va a recibir tratamiento de terapia hormonal para que ella viva como una niña, se desarrolle como una niña. Y así todo lo que estén alrededor de ellas van a entender que esto es una pareja de mellizos donde hay un niño y donde hay una niña y donde no hay nada más que temer, sino que Bruce iba a crecer como una niña y precisamente creció como Brenda. En vez de Bruce, creció como Brenda. Y este es el resultado, ¿no? Aquí vemos la mamá, tenemos a sus 2 niños varones, pero ahora Bruce es vestido como Brenda, es una niña, aquí está su hermanito y aquí está ella en un retrato escolar como una niña, como Brenda. Pero a la medida en que esta niña iba creciendo, más bien Bruce iba creciendo, toda la familia se iba dando cuenta de los rasgos masculinos con lo que se desarrollaba Bruce. Bruce no quería jugar con niñas, quería jugar con niños. Bruce no quería jugar con muñecas, quería jugar con sus carritos. Bruce no quería correr con las niñas, quería correr con los niños. Y eso fue causando una serie de vacíos existenciales y una confusión tan grande en el niño que finalmente tuvieron que decirle toda la verdad y automáticamente él supo toda la verdad. Entonces él decidió seguir viviendo como hombre porque es su sexo, es su género donde él se identifica y donde él conoce y sabe que es donde pertenece. Desafortunadamente, un experimento social que terminó en tragedia. Luego, este joven que está aquí se quitó la vida definitivamente. Muchas situaciones, ¿no? Pasando alrededor de su cabeza, tanto familiar, consigo mismo, con la vida, con las situaciones. Un caso sumamente delicado, sumamente triste, pero que nos ayudan a determinar la erroneidad de esta teoría de la construcción social del género, ¿no? Un niño que se cría como una niña
recibe una cirugía para poder tener un cambio de sexo, pero no obstante a eso, no obstante al tratamiento hormonal, Bruce seguía actuando como un niño y buscaba su definición como un niño de acuerdo a su sexo biológico. Es importante mencionar la Cumbre Mundial de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. Yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, pero es que yo no entiendo todo este tema de la homosexualidad, del lesbianismo, de la agenda LGBTQ y plus. Yo no entiendo mucho estas cosas porque definitivamente es tan clara, la ciencia es tan clara, la biología, la genética, resulta como muy claro, muy evidente para nosotros. Bueno, nosotros tenemos que hablar sobre la Cumbre Mundial de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. Definitivamente tenemos que mencionarlo porque todo este tema del asunto de la ideología de género, del matrimonio igualitario, más que ser un fin, es un instrumento. Y yo quiero que usted sepa eso. Es un instrumento para conseguir el fin que se necesita, y en este sentido se hace en cumbres como esta, por ejemplo, la Cumbre del Cairo, que es la más importante de todas, de 1994, la Cumbre de Pekín en 1996, la Cumbre de Ginebra en el 2001, también la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1965. Y todas estas cumbres lo que hacen es traer el tema sobre la sobrepoblación y la sostenibilidad económica. Estamos hablando que gran parte de la población sobra. El compromiso de estas cumbres es idear un plan de acción donde podamos mantener un control de la natalidad y donde nosotros podamos garantizar la sostenibilidad económica, y para ello se desarrolla un plan de acción que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Claro, evidentemente son cosas que claramente no la vamos a ver en los medios de comunicación, no lo vamos a ver en un CNN, en un Fox, en un ABC, porque definitivamente tiene que ver con los documentos internos, ¿no? Y de la intención de personas de poder que están detrás de este objetivo. Estamos hablando de que se discute el empoderamiento de la mujer en lo económico y en lo político. Estamos hablando de salud reproductiva, como lo vamos a ver en el día de mañana. Y salud reproductiva comienza como un discurso muy honesto, un discurso muy sano, ¿no? De proteger a la mujer, disminuir la mortalidad materna, garantizar la salud en medio del proceso de gestación, pero que se desarrolla dentro de lo que es el control de la reproducción y la autonomía que debe tener la mujer para ella misma poder decidir si puede reproducirse o no. En este sentido, todo lo que nosotros vamos a ver aquí tienen objetivos definidos, tienen objetivos claros que tienen que ver con una reingeniería social. Y este es un concepto muy claro en medio de estas cumbres. Estamos hablando de una reingeniería social. Tenemos que definir nuevamente el concepto de familia. Y para eso se tiene que descomponer el concepto de familia tradicional. Es decir, la familia que usted y yo conocemos como la única que existe, ahora es la familia tradicional que tiene que descomponerse. Es un concepto que se tiene que descomponer para entonces darle paso a otros modelos de familia. Por supuesto, la familia tradicional compuesta de hombre y mujer es la que se reproduce. El matrimonio igualitario no se reproduce. El hombre con hombre no se reproduce. La mujer con mujer no se reproduce. Por lo tanto, dentro de los objetivos, esto pudiera ser una salida para el control de la sobrepoblación. Se habla de descomponer el concepto de la reproducción, y cuando hablo de la reproducción, este concepto de salud reproductiva lo vamos a ver como sinónimo de el derecho del aborto, y al mismo tiempo en un discurso más avanzado hablar sobre úteros artificiales para poder seguir con el proceso de gestación sin obstaculizar el desarrollo de la mujer y la inclusión de la mujer dentro de la sociedad. Tenemos que descomponer el concepto de sexualidad, tenemos que descomponer sobre todo el concepto de cultura, pero más aún el concepto de religión, porque
dicho por la propia ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, la iglesia es el único organismo que hay que descomponer para lograr todos estos objetivos. Hoy por hoy, la iglesia sigue manteniendo su discurso a favor del matrimonio heterosexual, y mientras esto siga sucediendo, bueno, constituye un acto de resistencia para el desarrollo de esta agenda de reingeniería social. Dentro de los objetivos de la cumbre, y vamos avanzando, les decía, el control de la caída de la natalidad, el cambio en la estructura social, cambiar el modelo de la familia deseada, desaparecer, algo muy importante, la patria potestad de la enseñanza de la sexualidad del menor. Es decir, que cuando nosotros entramos dentro de estos textos, que ustedes lo pueden conseguir, solamente tienen que poner Cumbre del Cairo, Cumbre de Pekín, Cumbre de Beijing, buscan en los diferentes buscadores, y usted va a analizar, son documentos de 120 páginas, de 300 páginas, usted va a analizar minuciosamente donde se plantea el hecho de que para poder alcanzar los objetivos a 20 años, los objetivos del milenio, como ellos le llaman, es necesario desaparecer la patria potestad de la enseñanza de la sexualidad del menor en el hogar y otorgársela al Estado, a manera de que la educación de la nueva sexualidad pueda introducirse a nivel de las escuelas, a nivel general, de tal manera que los padres no puedan tomar decisión de lo que están recibiendo, de la salud sexual, de la enseñanza de la salud sexual que están recibiendo los niños. Estamos hablando de un cambio en el paradigma humano, de hombre, mujer, de la forma de familia que nosotros conocemos. Estamos hablando de una autoconstrucción sexual, no estamos hablando de lo que la naturaleza nos ha provisto, no estamos hablando de lo que inclusive Dios nos ha dado, sino estamos hablando de una autoconstrucción social. Mi sexualidad es conforme al deseo, mi sexualidad es conforme a mi inclinación y conforme a lo que yo quiero. Y estamos hablando de la emancipación del individuo con el límite moral propio, es decir, no hay una estructura moral que nosotros podamos valorar como buena, como propia, como aquella que dirige el pensamiento humano, sino todo se va al plano de lo propio, de lo privado, de lo que yo quiero, de lo que deseo construir para mi propia vida. Y por supuesto, como hemos mencionado, liberar a la mujer del trabajo reproductivo. En este sentido, nosotros hablamos del trastorno de la personalidad previamente descrito en los libros de psiquiatría, descrito como trastorno de la personalidad. Es que el marco dentro de los médicos psicológicos, cuando nosotros comenzamos a estudiar medicina y comenzamos a estudiar psicología y entrábamos en estos libros, ¿verdad?, de trastornos de la personalidad, veíamos lo que era el homosexualismo y el lesbianismo, pero entonces ahora hemos movido lo que es el trastorno de la personalidad a un concepto completamente diferente. Por eso que cuando hablamos de el matrimonio igualitario, ya nosotros tenemos que ir avanzando en ese pensamiento, porque ya no es solo el matrimonio igualitario. Eso era parte de lo que nosotros aprendíamos mucho tiempo atrás como psicología, como psiquiatría, neuropsicología o dentro de lo que es el desarrollo sexual humano, lo entendíamos y lo aprendíamos como un trastorno de la personalidad. Este concepto va evolucionando y va describiéndose ahora como una preferencia sexual, y luego de una preferencia sexual estamos hablando de una disforia de género, y actualmente se habla de una despatologización del género. Es decir, que la preferencia sexual no tiene que verse como una patología, y diferentes estudios científicos, biológicos, neuropsiquiátricos están tratando de descomponer la idea de que existe una causa, ¿no?, que pueda otorgarle el carácter patológico de estas prácticas sexuales, sino que se debe despatologizar el género. No debe verse como una enfermedad, sino que tiene que verse como una preferencia. Es decir que, bueno, estamos enfrente de un instrumento, ¿no?, que tiene que traer a nosotros una alta reflexión para nosotros poder venir con una respuesta congruente. Cuando valoramos artículos como este, ¿no? Y bueno, los que leen inglés está a su disposición a través de revistas científicas, especialmente la página web de PubMed.
Y esto es un artículo de ahora, del año 2020. Estamos hablando del nuevo lenguaje. Este artículo habla del nuevo lenguaje, habla de la inefectividad de las terapias de conversión. Previamente entendíamos que las terapias de conversión podían ayudar al individuo a poder reencontrarse con su identidad biológica. Eso está completamente desfasado ya. Y a través de estudios científicos se determina que no son efectivas para tratar el tema de la ideología del género y la disforia de género. Si no son efectivas, ya no se hace resistencia a la patología, sino que se busca quitarle la categoría de desorden o trastorno dentro de lo que es el DSM-5. También en el ICD-10, que es el sistema de codificación de enfermedades, o el CIE-10, el sistema de codificación de enfermedades, ya el número 10 removió lo que es la palabra homosexualidad o lo que es la patología de la homosexualidad, y ya lo transformó a lo que es desórdenes de identidad de género. Ya en el ICD-11, el número 11, ya no existe el desorden de identidad de género, sino más bien la incongruencia de género, que es mayormente lo que lo define. Tenemos que ver que el transexualismo es el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, acompañado del descontento hacia su propio sexo anatómico. Estamos hablando del transgénero, de un desorden clínico a una identidad personal, de un desorden clínico a una identidad personal. Y de ahí, este artículo nos habla de, ¿verdad?, de la valoración de los diferentes géneros que nosotros, solamente yo les puedo mencionar 5, pero hasta ahora, en el 2010 habían llegado a 20, hasta ahora se habla de 34 y va a seguir sumándose. Algunas informaciones incorrectas, habla de 120, pero no son validadas, pero podemos hablar de 34 porque honestamente la preferencia sexual dentro de lo que es el querer del hombre no tendrá límites en ningún momento, pero hablar de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, yo creo que son conceptos ya más que suficientes. Lo que nosotros estamos viendo aquí es el primer hombre ya autorizado a ser neutro. Es el primer neutro de la historia de la sociedad humana. Estamos hablando de Nori Bay, que es un australiano. En el 2010, él hizo a que lo declararan como el primer hombre neutro. Él nació hombre, luego quiso transformarse a mujer, se sometió a un tratamiento de un tratamiento hormonal, luego no le gustó ser mujer y dijo, bueno, yo lo que quiero es ser neutro. Y por lo tanto estamos viendo aquí el primer hombre neutro. No es hombre, no se considera hombre, pero tampoco se considera mujer. Esto es un caso sumamente, para mí es hasta cómico. Para mí es hasta cómico. Estamos hablando de Stefanski, este hombre que está aquí, un hombre de familia, un hombre con varios hijos. Estamos hablando de un hombre con 7 hijos. En este momento 52 años, un hombre con una familia estable. De momento entiende que él no es un hombre, sino que es una mujer. Tiene una disforia de género y no se siente cómodo con su mujer y confiesa que él ha estado viviendo toda su vida en el cuerpo equivocado. Y en este sentido, no solamente es una mujer, no es solamente que se siente una mujer, sino que también es una niña de 6 años. Este hombre quiere ser mujer, pero no solamente mujer, sino una niña de 6 años. Y lo más gracioso todavía es que consigue este par de señores que lo adopta como una niña de 6 años. Así vamos, así va la sociedad. Entonces, cuando hablamos del origen de todos este tipo de conductas sexuales, ¿no? Que nosotros la conocemos como trastornos, como una confusión en su identidad de género. Se ha tratado de ofrecer una tesis organística, una explicación biológica, ¿no? Y está tratando de establecerse el gen gay, el gen de la homosexualidad, cosa que definitivamente no se ha comprobado. Cuando usted vea que alguien diga, no, eso está comprobado genéticamente, eso no existe. El gen gay no existe. Dentro de la teoría organicista, nosotros podemos encontrar artículos que hablan sobre la interacción hormonal en el proceso de diferenciación
de los genitales y el desarrollo cerebral durante el proceso de gestación. Es decir, que hay una comunicación entre el desarrollo de los genitales y el desarrollo cerebral que tienen que darse de manera congruente, donde el cerebro identifique el sexo que se va formando. Cuando hay una alteración hormonal, entonces hay una incongruencia dentro de lo que es la identificación del sexo que se va desarrollando en la etapa de gestación. Nuevamente, son teorías que no se ha llegado a una conclusión. La tesis psicosocial ha sido muy cuestionada anteriormente. Valorábamos el tema de la educación para el desarrollo de la conducta sexual. Hablábamos del ambiente, hablábamos de la alteración del desarrollo psíquico y sexual ocurrido ¿verdad? En la infancia a través de modelos de conducta. Hablábamos de trauma en medio del proceso de desarrollo, pero actualmente se está tratando de descomponer esas causas sociales que provocan en sí una patología, como nosotros lo entendemos, para darle paso a lo que es el concepto de patologización y no clasificar, no estereotipar a la persona que no se considera hombre o mujer de acuerdo a su sexo biológico, no clasificarla dentro del tema del trastorno. Cuando hablamos de estadística, estamos hablando de algo muy serio en esta comunidad. Estamos hablando de una población en Estados Unidos alrededor de 4.6%, pero lo más dramático de todo esto es que son personas muy deprimidas, son personas que viven sumergidas en la ansiedad, en la depresión mayor. El 28% abusa, tiene problemas con sustancias controladas, viven adicciones. El 48% de esta población ha tenido ideas suicidas a lo largo de toda su vida y alrededor del 24% también tiene un intento de suicidio alguna vez en su vida. Quiero resaltar que la reasignación de sexo no lo exime de todo este dato estadístico. Está comprobado que la persona que tiene problemas de identidad o que tiene esta incongruencia o esta disforia de género, como le quieran llamar, aún haciendo la reasignación de sexo, continúa viviendo, ¿no? Sumergido en la depresión, la ansiedad y el vacío, ¿no? De no poder identificarse en su realidad sexual. Hay legislaciones, una legislación específica, debo decir, sobre los derechos LGBT. No lo voy a leer todo, eso ustedes también lo pueden conseguir. Y definitivamente estamos hablando de la despenalización de la homosexualidad, estamos hablando de ofrecerle derechos para contraer matrimonio. Esto ha sido discutido en las diferentes cumbres. Algunos países firman el plan de acción, otros países no están de acuerdo, entienden que eso debe ser ya propio de los gobiernos del Estado, privado, de manera privada, pero lo que se busca, ¿verdad?, es que se pueda mantener el concepto de una familia, aunque sea una familia homoparental, poder tener la oportunidad de adoptar entre ellos, luchar en contra de la discriminación y ver la orientación sexual ya como algo que es parte de la nueva ingeniería social. Entonces, en este sentido, es rechazar completamente el intento de reparar a estos individuos, las terapias reparadoras o de conversión. Eso son cosas del pasado dentro de esta plataforma legislativa a favor de lo que es el movimiento LGBT+. Entonces, brevemente, países en los que el matrimonio igualitario es legal, ustedes lo tienen en pantalla, igual son informaciones que ustedes pueden conseguirla también. Yo creo que es importante que nosotros avancemos con el tema de la deliberación y algunos conceptos que yo quisiera mencionar. Y quiero citar a Clavis, que es un autor cristiano. Ya en su libro de 1999 habla acerca de lo que es una sociedad posmoderna, ¿no? Y una sociedad que se acomoda a la estructura que se va formando sin hacer resistencia. Y yo creo que es lo que nosotros debemos valorar cuando hablamos del dilema ético aquí en la discusión sobre la ideología de género y el matrimonio igualitario. ¿Hasta dónde vamos a llegar sin hacer resistencia? ¿Hasta dónde nos corresponde a nosotros que estamos viendo este movimiento como la segunda izquierda, como bien lo menciona el politólogo argentino Agustín Laje, como la segunda izquierda
pero que posteriormente la heteronormalidad puede convertirse en la tercera izquierda. No podemos perder de perspectiva de que la heteronormalidad está siendo sumamente bombardeada y hay un estilo de pensamiento, ¿verdad?, postmoderno que se acomoda al sistema más allá de hacer resistencia a ello. Hay algo muy interesante de Abdul Murray, que escribió este libro en el 2018, un libro bastante reciente, que él describe magistralmente lo que es la era de la posmodernidad, o más bien la era de la posverdad. Pasamos de la posmodernidad y pasamos a la posverdad, donde la sociedad, el ser humano está siendo guiada o está siendo guiado no por principios morales, sino por preferencias personales. La posverdad tiene que ver con lo que yo quiero hacer, lo que me satisface, independientemente sea bueno o sea malo. El pensamiento está guiado con lo que a mí me produce placer. No estamos hablando de seguir reglamentos morales, no estamos hablando de tener una estructura moral para yo poder operar en medio de una sociedad, sino que estamos hablando de una posverdad, mi verdad. Y no importa lo que la Biblia diga, no importa lo que el sistema diga, la posverdad me habla de que yo puedo hacer lo que a mí me hace feliz. Si usted habla con una persona que tiene una práctica X dentro de este tema o cualquier otro tema, probablemente su argumento principal es que a mí me hace feliz. Y en ese a mí me hace feliz no tengo que ver con ningún fundamento externo, porque la posverdad me permite hacer lo que yo entiendo que está bien para mí. Pero hay un problema aquí muy profundo, y es que el querer del hombre no tiene límites, y estamos deliberando en este momento. El querer del hombre no tiene límites. El acudir a una autoconstrucción moral para yo entonces poder accionar en medio de una sociedad nos conduce a una sociedad en caos. Porque si hay un principio universal de Immanuel Kant, que lo utilizamos mucho en el campo de la bioética, donde decimos que nosotros debemos actuar de tal manera que la máxima de nuestra acción pueda ser considerado como un principio universal, lo que significa que si yo me como una luz, estoy en una carretera y yo digo yo me voy a comer la luz, si mi acción puede ser considerada como un principio universal, ¿será esto positivo para la sociedad? ¿Será esto bueno para la sociedad que todo el mundo entonces conduzca desorganizadamente? Los principios morales propios no garantizan la estabilidad social. Los principios que me hacen a mí feliz, que son autoconstruidos, no garantizan el desarrollo de una sociedad moralmente correcta. Por eso es que hoy necesitamos valorar lo que nosotros estamos viviendo actualmente con un pensamiento crítico que tiene que ver dentro del pensamiento teológico, pero también dentro del pensamiento moral. Y lo que ustedes están viendo aquí es parte del dilema que nosotros estamos presentando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con una sociedad que se deja guiar por sus propios placeres? ¿Qué vamos a hacer con una sociedad que se deja guiar por la autoconstrucción interna que cada quien desea tener? Entonces, esta noticia ha sido muy relevante en los medios. Condenan a cadena perpetua al violador que se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres y donde abusó a las presas. Este hombre fue primero a la cárcel de los hombres, pero él se considera mujer. Por lo tanto, si se considera mujer, vamos a llevarlo a la cárcel de las mujeres. Pero en la cárcel de las mujeres, ya ustedes saben, la noticia lo dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la construcción de una sociedad que quiere hacer lo que quiera? Bueno, ¿qué vamos a hacer con este joven transgénero, que bueno, es un atleta que gana el primer lugar y está en el ranking número 1 de este corredor, como el paso de esta carrera, ¿no? El deporte de correr, el deporte de las carreras. Entonces, como hombre, nunca pudo llegar a un primer lugar, pero entonces se convirtió en mujer porque considera que es mujer y entonces compitiendo con las mujeres, evidentemente. Hay una descripción biológica que es natural, humana,
¿no? Que es esencial del hombre, aunque Judith Butler no le guste el esencialismo, pero tiene que entenderse de que hay una composición biológica normal en el hombre que es distinta a la mujer. El hombre es más fuerte, más robusto, tiene un sistema completamente distinto, energía, fuerza, y en este sentido el hombre ganó todos los primeros lugares, se posicionó como mujer. Y miren, bueno, él dice que mujer, es un asunto raro lo que nosotros vemos en esa foto, pero él dice que es mujer. Entonces, esto trajo mucho cuestionamiento, ¿no? Mucho cuestionamiento de injusticia, porque las mujeres, incluyendo el hijo del Donald Trump, se pronunció en contra de esto, porque definitivamente las muchachas se prepararon dentro de su categoría mujer, pero un transgénero se ubicó dentro de lo que es el primer lugar. Del transexualismo a la transespecie. Ese es mi análisis en este momento dentro de lo que es el dilema ético. El querer del hombre no tiene límites. Mientras nosotros seguimos promoviendo una sociedad guiada por los placeres y los deseos, estamos caminando a un desastre y a una desorganización, a un caos moral y social. Del transexualismo ya no nos basta querer ser hombre o querer ser mujer en los diferentes escenarios de nuestra composición biológica. Ahora estamos hablando de ser transespecie. Y lo que ustedes están viendo ahí es un hombre que se considera un transespecie porque él dice, yo no uso la tecnología, yo soy la tecnología. ¿Qué les parece? Yo no uso la tecnología, yo soy tecnología. Es decir, que él ya no es un humano, él ya es un tecnólogo, él ya es algo más que utilizar la ciencia. La tecnología viviente es él. Evidentemente, un muchacho que nace con una condición que le impide reconocer los colores a través de la visión, y con este artefacto implantado, entonces él puede identificar las ondas de movimiento de los colores y de esta manera identificar los colores. Algo tecnológico innovador, pero ya por esto él entiende que debe ser considerado transespecie. ¿Qué vamos a hacer con el hombre perro? ¿Qué vamos a hacer con una sociedad que tiene que considerar? Porque si vamos a ser libres, vamos a ser libres. Si vamos a hablar del deseo, del pensamiento del hombre y de la autoconstrucción sexual, entonces tenemos que considerar este hombre que se considera perro. Estaba casado con esta mujer, la mujer lo apoya, lo quiere, dice que va a estar con él, pero el hombre de momento dice, no puedo estar más casado, yo no soy un hombre, yo lo que soy es un perro. Entonces, en este sentido, él está luchando para que se le reconozca como un transespecie, porque no le basta con ser hombre, él se considera un perro. Evidentemente tuvo que divorciarse porque la mujer no quería dormir con un perro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Así que eso debe abrir verdaderamente nuestra actitud como pueblo, como iglesia que tiene una voz y que tiene una determinación de seguir proclamando los valores de la palabra de Dios. Quiero mencionar rapidito algo que sería muy interesante, sé que vamos avanzando en el tiempo, lo que es la teología del género. Y cuando hablamos de teología del género, no es algo muy positivo que digamos, estamos hablando de la influencia de este lenguaje de liberación dentro de lo que es la enseñanza en las iglesias cristianas, evangélicas y aún las iglesias católicas. Hay un proceso, hablábamos anteriormente de un proceso de desconstrucción del lenguaje para poder crear un nuevo concepto de género. En este sentido, la teología del género dentro de la comunidad eclesiástica se está dando mediante un proceso de descomposición del lenguaje bíblico sobre lo que es el hombre y la mujer, para entonces posicionar a la mujer, porque ya entendemos que no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, pero hay que tener mucho cuidado con lo que es esta teología feminista o la teología del género, que tanto daño puede estar haciéndole a la iglesia. Recuerden que el fundamento de la ideología de género fue el movimiento feminista, las tres olas del movimiento feminista, y en este sentido esa construcción del lenguaje puede estar teniendo una influencia muy importante dentro del concepto de iglesia, que nos llevan a una teología mujerista, que es lo que conocemos como una teología de género. Eso para que usted se lo lleve de tarea y comience a analizarlo y a reflexionarlo con su pastor o con su líder. Estamos avanzando ya y tengo que mencionar acerca de lo que es la incorporación del movimiento
movimiento homosexual LGBT a lo que es la fe cristiana. Anteriormente había una resistencia grande de parte de estos grupos en contra de la fe cristiana, mucha crítica, muchas marchas en contra de la religión, pero lo que estamos viendo últimamente, sumamente peligroso, es la inclusión, el lenguaje inclusivo de lo que es el lenguaje de la ideología de género dentro de lo que es la estructura del cristianismo. Y en este sentido, ya nosotros vamos a ver una Biblia King James, por eso vemos iglesias, ¿no?, que están aceptando ya el matrimonio igualitario, que se están pronunciando a favor del matrimonio igualitario, organizaciones completas que están asumiendo este discurso dentro de la iglesia, y se está produciendo esto que ustedes ven, la Biblia King James. Lo que nosotros conocemos es la Biblia King James, King, que es de rey, ahora es la Biblia King James, que es la reina, ¿no? Y en este sentido, esta Biblia lo que trata es de cambiar el contexto de estos textos bíblicos en la palabra de Dios que están en contra de la homosexualidad y del lesbianismo. Como por ejemplo, Levítico capítulo 18, verso 22, que es un texto muy conocido en contra de las prácticas homosexuales. Ellos intentan, ¿verdad?, cambiar ese contexto, es una transformación del texto y relacionarlo con un acto de idolatría. La práctica sexual de homosexualismo dentro del contexto de la idolatría es lo que Dios prohíbe y no propiamente el acto de la homosexualidad. Así que ojo con eso, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apercibidos. Vamos rapidito hacia una respuesta bíblica, y esto es lo que yo quiero que usted se lleve a su casa, porque todo lo demás suena mucho y todo lo demás puede ser hasta muy cansón. Ahora bien, lo que la ética cristiana nos hace a nosotros pensar sobre que nosotros debemos ir hacia un comportamiento moralmente sano versus a una sociedad deshumanizada y en completo caos de pensamiento y acciones. ¿Hacia dónde nosotros vamos a llegar? La autonomía tiene que estar bajo la supervisión del marco moral de las escrituras. En la ética nosotros tenemos un concepto clave, fundamental, que es el concepto de la autonomía. Y es lo que los movimientos como este pretenden resaltar, el derecho a ejercer, ¿verdad?, su opinión, de tener control de su propia vida, de poder pronunciarse y poder ser incrustado en la sociedad de acuerdo a sus propios criterios de pensamiento. Ahora bien, el ser humano tiene que ser guiado bajo una estructura moral que se define muchas veces como la constitución de la nación, las normas de X religión o los estatutos de cualquier organismo. El pueblo cristiano camina bajo el marco moral de las escrituras. La ética es una reflexión de la moral, y la ética que nosotros estamos haciendo en este seminario de bioética es una reflexión sobre el marco de la palabra, el marco de las escrituras. Por lo tanto, no hay una autonomía libre. Nosotros no podemos hablar de una autonomía sin un marco moral. El marco de las escrituras nos garantiza una sociedad con un comportamiento sano, porque si no, de lo contrario, vamos rumbo a una sociedad que se deshumaniza y una sociedad que va a un completo caos. Tenemos que descomponer la sexualidad como el centro del hombre y el objeto de definición. Y yo quiero que usted sepa, y de hecho usted lo ha leído en la palabra de Dios, la homosexualidad no es el único pecado que existe. Hay muchos pecados sexuales que pueden estar descritos y que inclusive pueden estar afectando nuestra vida por medio de nuestra concupiscencia, pero lo cierto es que el pecado no define la identidad del hombre, y en este contexto de la identidad de género tenemos que descomponer la sexualidad como el centro del hombre. La sexualidad no es lo que define la identidad, la sexualidad no define quién yo soy. Lo que define al hombre y a la mujer es el diseño de Dios, y en este sentido la ética cristiana bajo el marco de las escrituras trae una definición de lo que es hombre y lo que es mujer. Tenemos que reflexionar sobre lo que es reprimir la sexualidad versus lo que es cuidar la sexualidad. Las escrituras no reprimen la sexualidad. Las escrituras cuidan la sexualidad.
Y cuando hablamos de cuidar la sexualidad, es que en la palabra de Dios está claro el hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer con un objetivo sagrado. El único ente en la creación que porta la imagen de Dios es el ser humano. Por lo tanto, cuando cuidamos la sexualidad, estamos cuidando el único medio que Dios ha provisto para producir ese ente sagrado que tiene la imagen de Dios. Por lo tanto, no estamos reprimiendo la sexualidad, sino que estamos cuidando la sexualidad al plano del matrimonio, que es lo que está planificado, pautado, establecido en el marco moral de las Escrituras. Tenemos que acudir a la santificación de la sexualidad entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer no ejerce su sexualidad para complacer simplemente deseos. El hombre y la mujer santifica su sexualidad para poder entrar dentro de ese marco espiritual que es producir entes a la imagen y semejanza de Dios. Eso no lo tienen los animales, no lo tienen las plantas, no lo tienen las aves. Esa fue la responsabilidad dada al único organismo que porta la imagen y semejanza de Dios. El producto de la sexualidad, que es lo que nosotros cuidamos, es la obra maestra de Dios, que es el ser humano, que es el hombre y la mujer. Por lo tanto, no existe ninguna intención de reprimir, existe una intención de cuidar. En este sentido, nosotros tenemos que decir que la familia tradicional entre un hombre y una mujer sigue siendo la única familia, porque es la que simula la relación de Cristo con la iglesia. Y cuando la Biblia dice que serán los dos una sola carne, está hablando de la unidad. Y en esta composición de la familia, hombre, mujer, que mantienen una unidad delante de Dios, es que la palabra de Dios hace referencia a esta revelación de la unidad de Cristo con la iglesia. La familia llamada, entre comillas, tradicional, sigue siendo el único modelo de familia que existe de acuerdo al marco moral de las Escrituras. La ciencia sigue siendo un vehículo para explicar los fenómenos naturales, pero no un fin. La ciencia sigue siendo, y cuando hablo de ciencia, hablo de ciencias biológicas, hablo de ciencias sociales, hablo de ciencias políticas, hablo de ciencias de comportamiento, están ahí como un vehículo para explicar fenómenos, para explicar conceptos, pero no son un fin. La última palabra la sigue teniendo Dios. La única palabra la sigue teniendo el marco moral de las Escrituras, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando hablamos de Génesis capítulo 1, versículo 27 a 28, hablamos del diseño original. Estamos hablando de que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice que los creó Dios a su imagen y semejanza. Cuando nosotros valoramos el trabajo que nosotros como iglesia tenemos de frente en medio de una sociedad que promueve una nueva estructura dentro de lo que es el plano de la familia, la iglesia tiene que conocer el diseño original, la iglesia tiene que defender el diseño original, tiene que pronunciar lo que es el salvaguardar el propósito original por el cual nosotros hemos sido creados. Yo quiero que usted sepa una cosa: el ser humano no puede pensarse solo en sí mismo. El ser humano es él y la sociedad que le rodea. Por lo tanto, no es verdad que mi conducta solamente tiene que complacerme a mí, sino que mi conducta tiene que llenar los espacios también de un contexto social al cual yo pertenezco. Por lo tanto, el diseño original me habla de la única estructura de familia que garantiza el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la sociedad dentro de lo que es el contexto moralmente sano. Y nuevamente el Señor Jesucristo lo pronunció en el libro de Mateo capítulo 19, verso 4 al verso 6. Y el verso 6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es el modelo de Dios en relación al matrimonio hombre-mujer. Es muy importante que nosotros podamos entender el significado del pecado que aquí estamos trabajando. Veo muchas veces
mucha diplomacia en el manejo del lenguaje. Y recuerde que el lenguaje, Jacques Derrida está tratando de, o trató, y que todavía sus influencias continúan en este tiempo, trató de desconstruir el lenguaje para poder producir un nuevo estilo de pensamiento, y un nuevo estilo de pensamiento produce una nueva construcción social. No cambiemos el lenguaje, porque precisamente el lenguaje es lo que puede estar ocasionando que las estructuras de pensamiento, aún dentro de la iglesia, comiencen a cambiar a favor de prácticas como esta. Cuando nosotros valoramos la palabra de Dios, nosotros entendemos que hay un pecado que tiene que ser señalado. La práctica de la homosexualidad y el lesbianismo sigue siendo un pecado, y la iglesia no puede decorar lo que la palabra de Dios dice escuetamente y dice claramente. No hay diplomacia cuando se refiere al pecado que está manifiesto. Es necesario que, una vez conociendo el diseño original, se reconozca cuál no es el diseño original y pueda defenderse en propiedad con el uso del lenguaje correcto. Y ciertamente nosotros vamos a encontrar textos como Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 al 11, donde nos está diciendo una serie de pecados, y en el dentro de estos pecados también se introduce el homosexualismo, también las prácticas homosexuales. Podemos ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 22, tiempos antiguos, un texto que se ha utilizado mucho para poder definir la vestimenta de hombre y de mujer, cuando se pronuncia, ¿no?, que el hombre no debe utilizar vestiduras de mujer y la mujer no debe vestir de hombre, y que hemos utilizado ese texto para nosotros poder definir cuál es la vestidura de los hombres y cuál es la vestidura de la mujer. Definitivamente se está hablando de las prácticas homosexuales y prácticas lesbianas. Entonces, el pecado tiene que ser señalado como es. No podemos tratar de decorar lo que ya la palabra de Dios ha definido claramente. Se llaman pasiones vergonzosas, se llama el uso antinatural del cuerpo, lo que es en contra de la naturaleza, y nosotros debemos tener un concepto claro de ello. Pero más aún tenemos que traer al mensaje el mensaje de salvación a través del arrepentimiento, porque el pecado del homosexualismo, el pecado del lesbianismo sigue siendo un pecado como todos los demás descritos en la palabra de Dios, que tiene solución por medio del arrepentimiento, que tiene solución por medio del reconocimiento de la estructura original, del reconocimiento del pecado, y posteriormente aterrizar con el arrebatamiento. La palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1 verso 9 sigue siendo fiel. La sangre de Cristo sigue operando en cada uno de nosotros para salvación, y el Señor dice en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay salvación en Cristo Jesús aún para aquellos que están sumergidos en este tiempo de tanta confusión y de tanta alteración de la estructura original de Dios. Seguimos predicando de que por la gracia del Señor Jesucristo nosotros somos salvos, conforme al libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 al 9. Aquí no hay una fórmula mágica de predicar el evangelio. Seguimos teniendo la misma Biblia, seguimos teniendo la misma palabra, seguimos teniendo la misma doctrina de salvación, seguimos teniendo la misma doctrina de arrepentimiento. No hay un mensaje exclusivo para esta comunidad en cuestión. No hay un mensaje exclusivo. Estamos hablando del pecado, estamos hablando de arrepentimiento y estamos hablando de salvación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos testimonios de transformación. El primero de ellos escribió un libro, Vicente, un puertorriqueño, escribe en su libro: cuando Vicente conoció a Priscila, un joven que vivió muchos trastornos, muchos abusos sexuales de niño, se convirtió en un transvesti y luego conoció al Señor Jesucristo, fue transformado y hoy por hoy sigue predicando el evangelio. Vemos a este joven, primeramente es originalmente un hombre, se había convertido en una mujer, su preferencia, ¿verdad?, por los hombres, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y hoy es un evangelista. Y el tercero, antes era Carmen, tuvo un encuentro con la palabra de Dios, con el mensaje de salvación, de restauración, de vida eterna, y ahora es Fernando, conforme a su sexo, ¿no?, que Dios le ha otorgado, su género que ha sido otorgado por Dios, y predica la palabra de Dios. Quiero concluir con con este texto bíblico porque ya hemos avanzado. Quiero concluir con lo que es
somos resistencia. Y comencé hablando esta presentación sobre lo que es el mensaje de Carlos Marx en su momento sobre la lucha de clases, que yo les decía que se transformó en una lucha de género. Lamentablemente Marx no tuvo mucho éxito porque nos hemos acostumbrado al capitalismo. El obrero dijo, bueno, si yo puedo tener más, yo quiero tener más. Y si quiero seguir creciendo, voy a seguir creciendo, no me importa a expensa de quién. Él no tuvo éxito porque no hubo una comunidad en resistencia. La construcción del pensamiento que él quería formar no tuvo éxito porque no hubo una población que hiciera resistencia. No hubo quienes se tiraran a la calle y decir, no, 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 estamos en contra de este capitalismo que nos asedia, que nos oprime, que nos llena de impuestos. No ha habido nada, no hubo nadie que salió a defender su derecho para ellos también poder prosperar y poder salirse de la opresión del trabajo. Pero yo creo que en este tiempo, dentro de lo que es la nueva izquierda, nosotros somos la resistencia. Nosotros somos la resistencia. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18 a 21, y lo voy a leer para concluir con esto. Y el título de este texto es precisamente El mundo os aborrecerá. El que hace resistencia se constituye un medio para aborrecer. Y él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La heteronormalidad es perseguida. La heteronormalidad está siendo el blanco de descomposición. La familia que nosotros conocemos, la educación sexual sagrada que nosotros conocemos, está siendo el marco de la descomposición. Ahora bien, el que hace resistencia es que el que está llamado a sostener la palabra de Dios, los valores, el marco moral de la palabra de Dios para hacer frente y para pronunciarse como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, que no va a ceder a esta agenda general, a este discurso totalizante de los gobiernos, sino que nosotros vamos a hacer la resistencia para seguir proclamando los valores de la palabra de Dios. La bioética cristiana es eso. La bioética cristiana lo que hace es sostenerse de los principios de la palabra de Dios para hacer resistencia contra una agenda que se mueve para destruir los principios que a nosotros nos rigen como seres humanos. Así que el mundo nos aborrecerá. No pretendemos agradar a nadie, pretendemos agradar a Dios, y la Biblia siempre la sostendremos como nuestro blanco y nuestro fundamento para sostener el discurso a favor del matrimonio, de la familia y de la sana educación sexual de nuestros hijos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias y paz del Señor. Gracias por escucharme todo este tiempo. Traté de ser lo más breve posible, pero realmente es un concepto bastante amplio, son temas bastante diversos, pero estamos abiertos para las preguntas. Y en honor a la familia y el matrimonio heterosexual, muchísimas gracias.